so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Aleluya. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, en esta noche tan poquito fría de día miércoles. Pues les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista en Richmond, California, dispuesto ya a iniciar este estudio bíblico y como siempre súper bien acompañado de mi amada esposa, perdón. Luis y de Chávez, bienvenidos a esta transmisión. Este es un estudio bíblico. Recuerde, estudiamos la carta a los filipenses y antes vamos a hacer una pequeña meditación del proverbio del día. Quédese conectado y comparta esta transmisión para que podamos aprender juntos. Así es, mis queridos hermanos, así que bienvenidos seamos todos. Primero Dios, ¿verdad? Vamos a aprender cada vez más de las cosas que Dios Amén. tiene para nosotros. Y como ya dijimos, ¿verdad? Vamos a comenzar orando y luego nos vamos a quedar con el proverbio del día sobre el cual vamos a meditar. Espero que ya lo haya leído porque le hemos comentado siempre que Proverbios es un libro de consejos, es un libro de la vida diaria, ¿verdad? Que Dios nos permite conocer y conocer su voluntad. Así que vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, entramos delante de tu presencia, Padre, agradecidos de todos tus favores y completamente seguros, Dios, que ahora nos vas a hablar. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia. Hoy nos ponemos en tus benditas manos y que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a presentar tu palabra, a aceptarla, a vivirla, Señor, y a esperar en ella. Gracias, Dios, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, lo que dijimos, ¿verdad? Comenzamos con el proverbio del día. Recuerde, por favor, recuerde que el proverbio es para usted, para mí, para todos. Si usted le pone mucha atención, le va a mostrar el porqué de muchas cosas. Así es que nos quedamos con el proverbio del día. Proverbio 17. Amén. El proverbio del día. Proverbio número 17. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñorea del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Es que el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica, a donde quiera que se vuelve haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale porfiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia.
En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. El proverbio del día. Aleluya. Ahí está el proverbio, amados hermanos. Gran sabiduría el que tiene para nosotros. Solo pongamos un poquito de espacio a lo que Dios tiene que decirnos y le aseguro que vamos a aprender muchísimo. Quiero comenzar por supuesto, con el primer versículo y es el proverbio 17:1. Mire lo que dice, por favor. Mejor es un bocado seco en paz que casa de contienda llena de provisiones. Amén. Amados hermanos, la paz es un bien inapreciable. O sea, es imposible saber Poder valorarlo. valorarlo. Correcto, valorarlo, ¿verdad? Cuando digo inapreciable quiere decir que no le podemos, no sin precio, sino que no hay manera De ponerle un precio. y uno sabe cuando lo que vale la paz, cuando la ha perdido, ¿verdad? Y está en contiendas con alguien o de repente se unió con la persona equivocada, de aquellos que solo pasan en problemas. Y realmente, amados hermanos, es el llegar a la casa, cerrar la puerta y saber que todo va a estar bien y que todos los problemas adentro se resuelven y personas en las que usted puede confiar, pero cuando no, amados hermanos, cuando en una casa cada quien busca lo suyo, cuando en una casa nadie se interesa verdaderamente por nadie, qué tristeza, ¿verdad? Y recuerde que la Biblia dice que el príncipe de paz es nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amados Amén. hermanos, Y esa es la clave. ¿Quién es el que gobierna tu casa para que pueda haber paz? Y es un lugar donde querés llegar a descansar, a poder ser tú en la paz del Señor. Pero siempre busquemos que sea Cristo quien gobierne nuestra casa, que sea Cristo el capitán de nuestra casa y la cabeza de amén, cada uno así de los es. que ahí viven. Así es que así va a haber paz. Y aún así, amados hermanos, muchas veces nosotros no tenemos paz por los problemas que llegan, ¿verdad? Pero cuando nos abrazamos de Él, la paz viene a Amén. nosotros. Vea lo que dice el versículo 3, por favor. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Algunas veces solo queremos aceptar del Señor las cosas buenas, pero nos olvidamos y no nos autoexaminamos y no vemos que tenemos muchas cosas que el Señor lo que está haciendo es irnos limpiando, así como dice que el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová va a ser al final quien nos va a pulir, quien nos va a limpiar y quien va a pesar ese corazón. Así es, ¿Cómo es fíjense que que estamos? ya sea la plata o el oro, si pasa mucho tiempo y no se limpian, por bonito que sea el oro, por la gran cantidad o por el buen oro que sea, llega un momento en que se ve feo, ¿verdad? Y que inclusive para poder encontrar su valor hay que ir donde un especialista para que pueda limpiarlo y que eso vuelva a brillar, ¿verdad? Entonces, cuando nuestra vida, que ha sido comprada con la sangre de Cristo, se llena de un montón de cosas que le estorban, que oscurecen la bondad de Dios, el amor de Dios, el carácter que debe tener un cristiano. Y nos deja resplandecer, pastor, Ajá, esa luz y de vamos Cristo. tomando malas costumbres, malos hábitos, actitudes pecaminosas. De repente nuestra luz ya no se ve y entonces es cuando, así como la plata se prueba con el crisol, ¿verdad? Es pulido con el crisol y el oro es pulido con la hornaza, así el Señor prueba nuestros corazones y nos pone ya sea en tentación o nos Amén. pone, mis queridos hermanos, en pruebas difíciles para que vayamos dejando
todas nuestros Amén. problemas. Y así como da los dos ejemplos de la plata que tiene su forma, cómo probar si es verdaderamente plata, porque muchas veces parece plata, pero al final no es plata. Y el oro también, la forma como se prueba, así cada una de las personas somos diferentes, no somos iguales. Entonces el Señor tiene un método para cada uno, para probar si verdaderamente somos sus hijos, si verdaderamente obedecemos su voluntad. Amén. Ahora vea lo que dice, por favor, el versículo 9. El que encubre la falta busca amistad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Amén. Vea que a diferencia de como dice encubre, sino que el que cubre, es decir, de la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados, se está Amén. refiriendo a los errores, se está refiriendo a los problemas que alguien puede tener, ¿verdad? No es que vamos a ser cómplices en un robo, en un asesinato, en una mentira, etcétera, sino que a veces alguien se equivoca con nosotros o se equivoca con alguien y nosotros en lugar de divulgarlo, vamos y ayudamos, lo que buscamos es la amistad. Si la persona inmediatamente divulga el problema, es que no le interesa a la persona que está inmiscuida en el problema. Entonces, cuando nosotros somos sabios y vemos la situación, tratamos de ayudar, sacar a las personas del problema antes de que eso se vaya a poner más feo, ¿verdad? Ajá. No, entienda, no se trata de ser cómplice, porque ahí pecamos los dos, sino que se trata de ayudar. Entonces dice más, el que la divulga aparta al amigo. Así es que si usted ama a alguien, dependiendo de la situación, ¿verdad? Porque también nosotros no podemos convertirnos en cómplices de problemas, pero a veces es mejor o perdonar o ayudar a salir del problema, Amén. ¿verdad? Y principalmente cuando es parte de la familia de Dios y cuando es parte de la familia sanguínea mucho más o de la casa, mucho más el ayudar a salir de un error para que el amor pueda florecer y mantener esa sana vida familiar. Amén, amén. Ahora vamos al versículo 11, mi querido hermano. El rebelde no busca sino el mal y el mensajero cruel será enviado contra él. Vea, por favor, una de las cosas que Dios detesta, literalmente detesta, amados hermanos, es la rebeldía, ¿verdad? Y la Biblia en el Antiguo Testamento lo compara con la brujería, ¿verdad? Sí. Entonces, así es de molesto para el Señor la persona rebelde. Y una persona rebelde es aquella que conociendo la orden, conociendo la ley, pues se opone, ¿verdad? Esta persona solo busca el mal. No hay manera. Y si usted sabe que alguien es rebelde, no le tenga confianza, amados. No le tenga confianza. Decía alguien que que hay cuatro tipos de colaboradores, ¿verdad? Primero el colaborador que entiende la instrucción y que la cumple y produce. Ese hay que promoverlo. Aquel que conoce la instrucción pero no la puede cumplir, tiene impedimentos para cumplirla, a ese hay que capacitarlo, ¿verdad? Aquel que conoce la instrucción pero no la cumple, a ese hay que hacerlo a un lado, ¿verdad? Una advertencia, dos advertencias, y no hay que hacerlo a un lado. Porque contamina a los demás Así es, tiene una mala actitud. Y el cuarto es el más peligroso, aquel que conoce la orden, ¿verdad? No la cumple, pero aún así da resultado, ese es muy peligroso. Ese va a armar un relajo, va a armar un grupo, ese mejor hay que moverlo. Así es que, amados hermanos, la rebeldía, la necedad, el deseo de no someterse a las autoridades, pues siempre trae problemas. No busca, dice el proverbio, sino el mal. Así es Amén. Y otra versión habla que es un malvado, es un ansioso, que dice que siempre está ansioso por llevar a cabo la rebeldía. así es. Por no cumplir normas, por no cumplir reglas, por desobedecer o por ir en contra siempre de las autoridades. Y a veces nosotros, pues quizás a nuestro amigo, a nuestro conocido, tratamos de darle espacio, darle oportunidad, pero óigame, mientras él no cambie de actitud, solo busca hacer el mal. Amén. Ahora ve el versículo 13, por favor, y este es bien importante, nos incumbe a todos. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa.
Amén. Fíjense que la Biblia también nos dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos el mal con el bien. Es decir, que el cristiano, el Hijo de Dios, ya tiene una orden para poder presentarse delante del que le hace el mal. Entonces es hacer el bien. Pero esa es una orden, ¿verdad? No sea vencido de lo malo, sino que contesta con el bien. Pero aquí es el contrario. Esta persona está recibiendo algo bueno y devuelve traición, devuelve engaño, paga mal. Y entonces las personas que son así, las personas que son ingratas, mi amado hermano, dice, lo vuelvo a poner, mire, la segunda parte, ponga atención a la segunda parte del proverbio, si usted es una persona así. No se apartará el mal de su casa. Porque el Señor nos manda a ser agradecidos en todo. Y si alguien le extendió la mano, no la muerda, brother. Si alguien le está ayudando, no hable de él, no lo traicione. Así es que, amados hermanos, seamos luz en medio de las tinieblas. Amén. Y aquellos que nos han extendido la mano, pues hay que ser agradecidos. Oiga esto, por favor, porque esto aparece en todos lados, en todos lados. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Oiga, el que comienza la discordia. Amados, a veces, ¿verdad? Todos, cuando actuamos mal, todos tenemos justificación. Todos decimos, es que fíjense que esto y esto, ¿verdad? Pero ese no es el problema, sino que no sabemos hasta dónde va a llegar un problema. Ese es el verdadero lío. No sabemos cómo nos va a tocar, no sabemos cómo nos van a responder, hasta dónde va a llegar. Hace algunos años veíamos la noticia de alguien que se pelearon en un parqueo y terminaron uno, sacó una pistola y mató al otro. Y los dos tenían un excelente futuro, ¿verdad? Pero el que uno se murió y el otro va a pasar todo su futuro en la cárcel. Dos vidas se arruinaron y a eso le suma el resultado con las familias. ¿Por qué? Porque comenzamos y no sabemos a dónde vamos a parar con una discordia, con un enojo. Y por eso es que hablamos, ¿verdad? No seamos vencidos de lo malo. Amén. ¿Verdad? Sino que al contrario, demos bien, estamos hechos para llevar bendición. Así es. Y en otra parte habla que cuando se suelta, cuando comienza la discordia, se nos sale de las manos y se va como aceite entre las manos. Así es. Y aquí pone el ejemplo de las aguas. ¿Por qué? Porque de repente cuando las aguas se sueltan, ¿verdad? No hay quien las contenga. Ahí no todo lo que estamos pasando con esto del problema ambiental, ¿verdad? Que las aguas en todo el mundo han crecido. ¿Quién puede detener? ¿Quién puede detener las aguas? Nadie. Ese es realmente el poder natural más fuerte de la tierra. Y el hombre, aunque quiera, puede contener un poquito, pero cuando el agua viene con todo, no hay nadie que la pueda que la detenga detener. Y que no estalle siempre todo. Así es, y destruye todo. Se ven edificaciones tremendas que son arrancadas como que fueran palillos por la fuerza del agua. Así es. Mire el 21, por favor. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Yo quiero que comprenda esto, porque pareciera que es mala suerte, ¿verdad? Ay, me salió insensato, me salió necio, ¿verdad? No, amados, no. Es que cuando dice el que engendra el insensato, está hablando de manera metafórica, ¿verdad? Porque lo engendramos cuando nace. Bueno, todos los niños tienen cierta rebeldía, pero vamos construyendo su corazón. Entonces, cuando nosotros no lo vamos educando, tarde o temprano vamos a recibir tristezas por la conducta que este muchacho va a tener, como nos va a faltar respeto, se va a meter en problemas. Y esa es la importancia, pastor, desde pequeños, instruir al niño en el camino del Señor con valores, con buenos modales, con todo lo que conlleve para
una buena moral y poderse desarrollar en la vida de manera que sea aceptado en la sociedad, porque muchas veces decimos, ay, mi hijo no se adapta, pero no se adapta porque nosotros no les hemos enseñado ni a obedecer normas, lo que hablábamos anteriormente, a que si va a un lugar hay reglas que se tienen que cumplir, hay etiquetas que se tienen que cumplir, hay modales, hay buenas costumbres que se deben de cumplir. Entonces los muchachos llegan a querer ser como los han dejado, como, bueno, hoy ya no podemos decir como animalitos porque los animalitos hoy se educan Sí. y se ha visto que entienden, pero los dejamos hacer lo que ellos quieren. Entonces la sociedad, los mismos niños o el lugar donde se desenvuelve, te dicen, no, puedes tomar todo el libertinaje que quieras, pero a la hora de estar en un lugar, en una institución o en el lugar que te encuentres, te exigen que debes de guardar compostura. Y ese es Sí, de hecho también el libro de Eclesiastés le dice al joven, alégrate, ¿verdad? Toma placer en la vida, pero recuerda que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Y esa es la importancia que nosotros, aunque nos guste, aunque la disciplina parece cansada para un padre, porque la disciplina no es solo un día, es momento a momento y no bajar, como dicen, la guardia y estar siempre perseverante con los muchachos hasta que ellos lleguen a una edad en que ya ellos ya se van o caminan ya solo y usted se queda con la tranquilidad que puede caminar con libertad porque ha formado un buen muchacho. Con principios, con ¿verdad? principios y valores. Y esto, fíjense que todo el versículo no es para los muchachos, el versículo es para los papás. Para los papás. Lo voy a poner de nuevo en su pantalla, es para usted, mi amado. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará, dice. Así es que no es para otra persona, sino No. que estas advertencias, amados hermanos, son para nosotros. Y vamos a terminar con el versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ay, cuánto se ve, ¿verdad? Las caras Sí, que hay veces personas tan bonitas me refiero físicamente, en que tienen, parecieran que son agradables, pero cuando ya le ves la tristeza, el enojo o la mala voluntad o las palabras, como dice en otra parte del proverbio, que son como golpes de espada, tal vez se hablan suavecito, pero con palabras hirientes. Y fíjense, amados hermanos, el corazón alegre constituye buen remedio. En otras palabras, lo que está diciendo es la actitud, ¿verdad? Es una actitud y nuestra actitud no es hacernos los tontos y no tomar en cuenta lo que nos está pasando. No, es una vida de esperanza en Dios. Amén. ¿Verdad? Y dice que es buena medicina, es buen remedio, dice, el tener una esperanza viva, que no importa la circunstancia que estemos pasando, tenemos una esperanza en Cristo que Él hará. Amén. Y Él cumple sus promesas. Y entonces dice, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, ahí tenemos que pensarlo, pues hay personas que, pues como tú decías, tienen una ¿cómo se llama? Una actitud, un carácter que solo enojados Sí. o que solo tristes, que no se pueden levantar de eso. Y realmente todas las cosas que suceden están controladas por el Señor. Amén. Entonces, si nosotros aprendemos a confiar en Dios, mi querido hermano, nuestra vida, oiga bien, nuestra vida será mejor. Y muchos le llaman que cuando está triste, dices, es que es bipolar, dice, pero no, en Cristo tenemos esperanza para poder sanar nuestro corazón poco a poco. Y fíjense que algo tiene que ver el texto que vamos a ver nosotros ahora en Filipenses, ¿verdad? Porque habla del gozo. Entonces, amados hermanos, esto siempre viene unido, siempre viene la actitud del corazón. Depende mucho de las cosas que esperamos, ¿verdad? De las cosas que tenemos. Pero el gozo cristiano no tiene que ver mucho, y ahí es donde se constituye el error, ¿verdad? No tiene que ver tanto con las situaciones que vienen por suerte, sino que con la confianza que nosotros tenemos en Dios. Amén. Así es que, amados hermanos, vamos a comenzar ya. Recuerde que esta noche lo que tenemos es estudio bíblico, ¿verdad? Es la parte principal de este día.
Y ahora fíjense que vamos a estar iniciando el capítulo 3, ¿verdad? Iniciamos capítulo y algo trae del anterior, pero inmediatamente le da vuelta a la tortilla, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Pone exactamente el otro lado de lo que venimos, de lo que hemos venido hablando. Así es que, Amén. amados hermanos, vamos al estudio que corresponde a este día. Espero en el Señor que Él bendiga lo que ahora vamos a hacer. Oiga Amén. bien, vamos con Filipenses capítulo 3, versículos del 1, vamos a leer hasta el 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Mis queridos hermanos, fíjense que el apóstol Pablo acaba de estar hablando con la iglesia de Filipo y habla sobre el gozo, ¿verdad? Y de hecho ese es es el tema principal de la carta, ¿verdad? Que ese es el gozo cristiano. Pero, amados, hemos estado viendo que Pablo ha venido recordándole a las personas que se gocen en el Señor, que a pesar de las circunstancias no se depriman, no se dejen engañar, no pierdan la esperanza, porque el gozo cristiano, amados, está unido a la esperanza que tenemos en Dios, entonces a nuestra confianza en Dios. Dijimos hace ya algún tiempo que un cristiano es tan victorioso es como tanta confianza puede tener en la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, podemos estarnos quietos, no que dejamos que todas las cosas nos golpeen, sino que sabemos que podemos poner nuestros ojos en el Señor, tratamos de resolver, sabemos a quién buscamos, que es a Dios, y Él nos va a ayudar. Entonces, el creyente va desarrollándose en fe, ¿verdad? El sinónimo principal en la Biblia de fe es confianza. Entonces, porque la Biblia dice que Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo tengo seguridad en la palabra de Dios, esto me da una vida en confianza. Entonces, cuando yo vivo confiadamente, cuando yo vivo tranquilo, cuando yo vivo esperanzado en lo que Dios va a hacer, enfrento los problemas con una cabeza más lúcida, porque no me desespero, no me afano demasiado, sino que confío en Dios, preparo lo que voy a hacer, calculo lo que voy a hacer, pero más que calcularlo, yo confío en Dios, porque dice Amén. el proverbio, ¿verdad? Que los caballos se preparan para la batalla, pero es Dios quien da la victoria. Amén. Entonces, Y siempre con ese ingrediente, pensando que las cosas van a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como decía ya en los últimos capítulos del 2, que no hay que buscar lo que yo quiero y hacerlo conforme yo quiero. Y ahí dice lo suyo propio. Y algunas veces nosotros queremos llamarnos cristianos, pero queremos hacer las cosas conforme a mi voluntad, conforme a mi costumbre y conforme a lo que yo quiero. Y el Señor nos dice que no tenemos que buscar lo suyo, lo nuestro, nuestra voluntad, sino que ver que le agrade al Señor, que es muy importante. fíjense que el miércoles pasado nosotros vimos 4 ejemplos a imitar, Amén. ¿verdad? Que el apóstol los está sacando en lo que es el capítulo 2 y por supuesto el ejemplo principal y por sobre todo inigualable y al cual le podemos tener plena confianza es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que dejó todo, siendo quien era, no le importó por venirnos a salvar, ¿verdad? Y sufrió hasta lo sumo y después el Padre lo bendijo y ahora está sentado a la derecha del Padre. Lo exaltó a lo sumo. Entonces dijimos que pues sí, que ¿quién va a poder imitar 100% al Señor Jesucristo si Él es Dios? Ok, entonces el segundo ejemplo que Pablo pone en el capítulo 2 es el mismo, ¿verdad? Es su vida entregada al Señor y de hecho en otra parte dice, sed imitadores de mí
como yo lo soy de Cristo. A pesar que él no es un cristiano desde la cuna, sino que tuvo una conversión Tuvo bien una abrupta. conversión, así es. Él toda su vida trató de agradar a Dios como él lo iba entendiendo, y A su cuando entender. Dios se lo reveló, Dios le reveló cómo eran las cosas, entonces él se entregó por completo e inclusive les decía a la iglesia de Filipo que no se desesperaran, que no se entristecieran por lo que le estaba pasando, porque eso iba a redundar en bendición, y Amén. que él estaba dispuesto a entregar su vida, ya sea que si Dios lo sacaba de la cárcel, pues él iba a predicar, o si Dios pues decidía que hasta ahí iba a llegar, pues él feliz, ¿verdad? Ausente del cuerpo, presente al Señor, estaba tranquilo. Entonces, pero podríamos pensar, pues sí, pero Pablo era apóstol, pues él vio al Señor, porque el Señor se le presentó a Pablo, y alguien dirá, yo no he visto al Señor resucitado y tampoco hago milagros, ni he visto que otro haga milagros. Ok, vamos al tercer ejemplo, que es Timoteo. Timoteo era discípulo de Pablo, era una llamemos así, Jesucristo es apóstol de Dios, ¿verdad? Porque Dios lo mandó. Pablo es apóstol de Cristo porque Cristo lo mandó. Timoteo es apóstol de Pablo, por decirlo así, porque Pablo lo manda a predicar, a guiar a las iglesias. Amén. A pesar de que tuvo una influencia contracultural, Griega, así es. Griega y cristiana, pero prevaleció y pudo perseverar a pesar de ser un joven, porque se dice que aproximadamente era muy joven, era un adolescente. Quizás un poquito más que adolescente, pero bueno, el punto es que él pudo dejar atrás toda su herencia griega y retomó la vida cristiana. Y Amén. no solo herencia griega, porque él era griego y era judío. O sea que él tenía influencias de los dos mundos, tanto así que para que los judíos no lo rechazaran, vino Pablo y circuncidó a Timoteo. No porque se iba a ser salvo a través de la circuncisión, sino que para que no fuera tropiezo. Y entonces alguien podrá decir, pues sí, ¿verdad? Pero sí, Timoteo tuvo esa entrega porque vio a Pablo, porque tuvo de maestro a Pablo. Yo no tengo un maestro como Pablo. Tiene toda la razón, ¿verdad? Entonces, vamos al cuarto ejemplo, y este se llama Epafrodito. Él no tenía no tenía cargo en la iglesia, no era un líder en la iglesia, No. Era un colaborador enviado por la iglesia para ministrar a Pablo, es decir, para ayudar a Pablo con los bienes que la iglesia le mandaba. Entonces, Pablo viene y habla de Epafrodito, que lo tiene que mandar de regreso, y dice, no es porque yo no lo quiera aquí, sino que él se enfermó, y ustedes se dieron cuenta que él se enfermó y se afligieron mucho, entonces lo mando de regreso, y quiero decirles que es un siervo, ¿cómo se llama? Un siervo que busca la obra, busca el bienestar de la obra. Amén. No como hacen todos, ¿verdad? Que cada quien busca sus propios intereses. Timoteo y Epafrodito buscan los intereses que son mejores para la obra. Y entonces allí, cuando ya vemos a Epafrodito, que alguien que no era un líder en la iglesia, alguien que no tenía alcurnia, no tenía herencia tan grande como las tres anteriores, y vemos que es mencionado como Pablo, y le pide a la iglesia que lo consideren, ¿verdad? Dice desde el versículo 21, quiero ponerlo, está en el capítulo 2. Mire lo que dice, por favor. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesucristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Aquí hasta este momento estamos hablando de Timoteo. Entonces, Pablo dice que espera enviaros, ¿verdad? Enviarles a Timoteo, y también, amados, habla también de Timoteo. Y ¿cómo se llama? Y les dice, quiero ponerlo en su pantalla, porque de aquí quiero arrancar para que nosotros veamos lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades,
cómo resalta la lealtad, la fidelidad, la actitud y la disposición del corazón, pastor, para ir a servir, no buscando un cargo, no buscando una posición, sino que para poder suplir las necesidades de su líder. Y fíjense que le dice Pablo, ¿verdad? Cuando dice mi hermano, no solo se refiere a que él es creyente también, sino que Epafrodito con su actitud, que dice la Biblia que dice Pablo que casi se muere por cumplir la obra, Amén. ¿verdad? Pero le llama mi hermano, porque a pesar de su enfermedad y de las dificultades, Epafrodito siguió dando batalla, ¿verdad? Dice mi hermano y colaborador y compañero de milicia, o sea que lo pone como soldado a la par de él, ¿verdad? Vuestro mensajero, porque había sido Epafrodito quien fue enviado por la iglesia de Filipos con toda la bendición que le llevaban a Pablo. En otras palabras, que Epafrodito no era apóstol de ninguno de ellos, sino que eran apóstol de la iglesia, era un enviado de la iglesia. Y dice, y ministrador de mis necesidades. Siempre estuvo al cuidado de Pablo, de qué necesitaba, me imagino, no, de todo lo que él quizás en ese momento estaba, carecía, porque tenía un arresto domiciliario, ¿verdad? Entonces no era que él iba a salir a tomar cada una de sus provisiones, pero una iglesia no solo gozosa, amorosa, sino que también que compartía de lo que mismo que el Señor les daba a cada uno, lo compartía y tenía cuidado de su líder. Eso es muy importante. Entonces, amados hermanos, Pablo les dice, yo se lo mando de regreso no porque no me sirva, sino que me ha servido y estoy muy contento con él. Pero dice, cuando se los envía, oiga esto por favor, mire lo que dice Pablo en el 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. O sea que está incentivando y haciendo un llamado a que todos imiten esa buena conducta y esa disposición y esa lealtad que tenía Epafrodito. Y sigue diciendo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces Pablo está reconociendo que Epafrodito está sirviendo en el nombre de la iglesia a él, ¿verdad? Y lo está poniendo en alto. Y dice, tengan en alta estima los que son como él. Y no escatimó, que casi ve la muerte en su enfermedad al servicio de Pablo. Así es. Entonces, allí termina Pablo el capítulo 2. Pero Pablo continúa ministrando a la iglesia, ¿verdad? Y no deja Pablo de llamar, no es digamos llamado la atención, porque no es llamado la atención, sino que a darle ánimo, diría yo, pastor. Ajá, pero también iglesia. Pablo, a pesar de que la iglesia estaba bien, nunca está de más, oiga esto, nunca está de más darle a las iglesias las advertencias de lo que podría pasar o de las personas que podrían venir. Y una exhortación. Hermanos, sí, correcto, y porque lo que no hace, no enriquece la iglesia, lo que no suma. Correcto, no suma o no instruye a la iglesia, realmente lo destruye. Amén. ¿Verdad? Y así en las iglesias, amados hermanos, que hay actitudes de hermanos que no edifican a nadie, entonces esas actitudes están destruyendo la iglesia. Pero Pablo les dice que ellos mantengan una actitud con la cual nosotros y todos los creyentes le podemos hacer frente a cualquier situación. Mire lo que dice. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, dice. Entonces Pablo aquí les está repitiendo, ¿verdad? Está repitiendo que mantengan el gozo. Amados, mire, esto pareciera que es imposible, ¿verdad? ¿No? Y yo, ¿cómo voy a estar feliz si estoy en problemas? Aquí tengo un compañero que me hace la vida imposible, o tengo este otro problema. Es que no confunda el gozo con la alegría por las circunstancias. Muchas veces la alegría nuestra no tiene que ver con nada con que nosotros hagamos, sino que con lo que viene a nosotros, ¿verdad? Que de repente
no sé, de su trabajo hicieron algo, le regalaron algo, etcétera. Cualquier cosa que no tiene que ver con usted, usted se alegra que le suben el salario, sí, es el resultado de su esfuerzo, etcétera, ¿verdad? Pero realmente lo sube cuando la empresa decide que se lo va a subir y usted se alegra. Pero después de un tiempo, después de un mes, después de 2 meses, después de 3 meses, Se le eso olvida. ya le olvidó que le subieron el salario. Y entonces usted ya no está tan contento como el mismo día. En cambio, el gozo nace de la estabilidad emocional que viene de la confianza, pero de la confianza que tenemos en Dios. El tener una esperanza viva de que no importa, como dije, la situación, pero tenemos en quién confiar, a quién ir en oración, a quién clamar, tener una vida de clamor por aquellas necesidades, por aquella sanidad, ya sea espiritual o de salud o provisión. Pero el Señor, aquí Pablo nos insta a que nosotros nos regocijemos en el Señor. Y no solo que nos regocijemos, dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. El Señor, Pablo quiere también que no perdamos de vista y que no nos molestemos cuando algunas veces nuestros mentores están repitiéndonos ciertas enseñanzas, las cuales decimos, ay, eso yo ya lo sé, pero no lo estamos haciendo, no lo estamos poniendo en práctica. Y por eso Pablo dice, a mí no me molesta, dice, escribieron las mismas cosas. Algunas veces nosotros, en el momento que se dijeron aquellas cosas, no las necesitábamos para nuestra vida, pero el Señor quiere que en su infinita misericordia nosotros sigamos recordando la palabra de Dios para nosotros mismos, para nuestros hijos, para los nuevos, y que no olvidemos todas esas enseñanzas que Pablo dice, para mí no es molesto, pero para vosotros es seguro. Para un líder, un pastor, tiene que estar, en mi punto de vista, pastor, Claro. usted me corrige, tiene que estar seguro que la congregación, que los miembros, que el que está recibiendo la palabra la entendió, para estar seguro de que puede obedecer la voluntad de Dios, que puede seguir el camino y que no va a desmayar. Y eso mismo, cuando llegamos al entendimiento por amor y amamos al Señor, podemos regocijarnos en el Señor y estar gozosos siempre en toda situación. Amén. Entonces, amados hermanos, allí la confianza nuestra tiene que estar en Dios. Entonces dice, fíjense, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. A veces la iglesia se aburre, ¿verdad? La iglesia se aburre de las mismas cosas, el pastor siempre enseña lo mismo, pero la verdad es que la repetición hace que nosotros tengamos eso en mente. Amén. Y el cristiano debe saber, por ejemplo, que este libro que Dios nos ha dado, oiga bien, es un libro sin fin, es un libro infinito. No hablo que no solamente tiene 66 libros, sino que hablo de que sus enseñanzas nunca paran. Entonces el cristiano tiene que estar constantemente, oiga bien, constantemente aprendiendo, constantemente recordando, constantemente teniendo enfrente sus enseñanzas para poderlas practicar. Y entonces ¿cómo se llama? La repetición de las enseñanzas ¿sí? Nos ayudan a fortalecer una relación con Dios, a estar seguros de que lo que hemos escuchado lo hemos entendido y que por amor vamos a seguir, y por amor podemos, no importa la falta que hayamos cometido, dice que el Señor el amor cubre toda la falta. Entonces nosotros podemos regocijarnos en Cristo, y es una clave para que nosotros podamos guardarlas en nuestro corazón y en el día de la necesidad, porque cuando tenemos la necesidad no es que vamos a salir a leer la Biblia y quiero ver qué dice el Señor para esta necesidad. No, nosotros ya tenemos que tener esa fortaleza espiritual y tener esa palabra en nuestro corazón para el día de la necesidad poderla poner en práctica. Correcto. Y poder entonces, usarla. al tener ese gozo, que dice la Escritura también que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Porque ya les expliqué que el gozo viene de la confianza. Es que nosotros podemos protegernos, Amén. ¿verdad?
Cuando mi confianza está en Dios, yo me puedo proteger y no soy dañado por ofertas malignas, no soy dañado por ofertas engañosas, por ofertas indecorosas, deshonrosas, etcétera. Entonces Era yo lo que puedo guardar mi corazón, guardar tu ¿verdad? corazón y estar seguro, como lo decía al final del versículo, tener, poder dar seguridad que es para cada uno de los creyentes. Amén. ¿Y por qué decimos esto? Mire lo que dice el versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, nos dice. Es una advertencia bien que la hace Pablo, no, pienso yo que no se la quiso guardar porque está advirtiendo a cada uno de los creyentes de todas aquellas enseñanzas, de todas aquellas palabras, o algunas veces que andan en el aire o en el ámbito cristiano, eh, cosas que distorsionan la fe, que distorsionan la doctrina, que distorsionan la palabra de Dios por buscar, como decía en el capítulo anterior, lo suyo propio o lo que me es más cómodo o lo que no me molesta, porque algunas veces queremos que la palabra no me incomode. Y algunas veces tú has dicho que cuando la palabra no incomoda, pues hay que ponerla entre comillas o en tela de juicio porque Hay que revisarla. hay que revisarla porque la palabra es como un espejo. La palabra nos confronta y no hay confrontación que no nos... Ok, entonces vean, por favor. En el anterior nos sacó 4 ejemplos que nosotros debemos de imitar. Amén. Y aquí nos saca 3 ejemplos, ¿verdad? Quiero ver. ¿Sí? Sí, tres ejemplos que tenemos que evitar, que tenemos que guardarnos de ellos, ¿verdad? Tenemos que apartarnos y estar listos porque nos quieren engañar. Amén. Y fíjense que lo primero que dice, guardaos de los perros. Yo anduve buscando, amados hermanos, inclusive por la palabra perro, lo busqué en el idioma en el que se escribió, si tenía algún significado, pero realmente, amados hermanos, solo es un significado metafórico, ¿verdad? Aunque son diferentes palabras, perro doméstico a perro salvaje, y aquí es lo que está diciendo, es perro salvaje, pero se refiere siempre a un perro. Sin embargo, el perro, amados hermanos, el que no está educado, el perro que en ese tiempo era salvaje, era un perro que era muy peligroso, un perro que no respetaba, que no hacía caso y en el peor de los casos podría atacar a aquella persona que le está llamando la atención. Entonces, Pablo está hablando de personas, no habla de que el vecino tiene perros, sino que habla de personas que están llegando a la iglesia con malas intenciones. La iglesia que los hermanos o disque hermanos que llegan y no respetan a las autoridades están incluidas en este llamado de atención. Yo creo que ahora como se tienen a los perritos, ¿verdad? Es hasta ofensivo. Hoy es ofensivo, sí. Pero en ese tiempo no había mucha, no se domesticaban y de la manera en que se ha ido avanzando. Entonces, ahora, por ejemplo, yo tengo un perrito y ese perrito es fiel, es algo loco, pero es súper, súper fiel. Y entonces yo sé que ese perro muy difícilmente me va a morder. Y toda mi vida yo he tenido perros, siempre he tenido perros grandes de diferente tipo. Y la única vez que un perrito me mordió fue un día que lo atropellaron y entonces en medio del dolor yo vine y lo agarré y el perro me mordió la mano. Y aun cuando me apretó, me soltó inmediatamente. Tanto era el dolor del perro que el perro murió un par de minutos más tarde. Y entonces, pero comparen pues el dolor del perrito. Entonces, amados, pero el que llega, el que no respeta, el que lesiona, el que trae discordia, el que no le importan las autoridades, el que no le importa el dolor del otro, sino que solo busca lo suyo propio, como el perro salvaje, que solo lo que quiere es agarrar un pedazo y su propio beneficio, ¿verdad? Es lo contrario que decía ya el versículo, o mejor dicho, lo que decía el versículo 21, que tanto Timoteo, Epafrodito, Pablo. Y por supuesto el Señor Jesucristo, ellos no buscan lo suyo propio, sino que buscan lo que es bueno para la obra. Amén. Entonces, en cambio, los perros son esas personas que solo buscan su propia satisfacción y no les importa nada más. Esos son los perros. Y
Ujú. Y aquí es bien, es una advertencia, podría ser, como tú dices, para algunos hasta ofensivo, pero nos hace esa advertencia para que nosotros veamos la necesidad de discernir lo que estamos oyendo, y no solo de discernir, sino que también de alejarnos de aquellos que están distorsionando la palabra de Dios, aquellos que están distorsionando la verdad de Cristo, que promueven algunas veces enseñanzas erróneas, enseñanzas que no están en la palabra de Dios, sino que simplemente insisten en prácticas que a mí me gustan y quiero que los demás lo hagan para yo no verme mal. Entonces es bien importante cómo nos está haciendo la advertencia de cada una de las ejemplos y de cada una de las acciones que aquí caben. Yo pienso que ejemplifica como perros y de los mutiladores de cuerpo, está haciendo como para que nosotros podamos ver muchas actitudes que se dan en la iglesia Sí, en cuanto a eso. así es. No Entonces, me pasé a la otra que no, entonces, amados, habla de los perros, pero de los inmediatamente perros dice, guardaos de los malos obreros. obreros. ¿Verdad? Un mal obrero es el que no cumple su responsabilidad, el que no le interesa a los demás, el que no le interesa la visión que Dios ha dado al líder de la iglesia, que desordena, que deja las cosas a medias, que falta por cualquier cosa. Amados hermanos, hay un mal obrero, no es porque esté enfermo, porque hay personas que tienen algunas incapacidades limitadas, tienen capacidades limitadas y quizás no puedan desarrollar todo lo que físicamente otros pueden desarrollar, pero ellos no son malos obreros, sino que ellos tienen un buen corazón. El mal obrero tiene un mal corazón, ¿verdad? Ajá, Porque el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca las sácala. cosas. El mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces, cuando habla de malos obreros, son personas que están dentro de las iglesias, porque aquí es una advertencia a los que iban a llegar a la iglesia y les llama malos obreros, que parecen obreros, pero tienen un mal corazón. Porque como se dice, que de la abundancia del corazón habla la boca, y que son malos obreros porque desvían. Hay normas y ellos llegan de diferente forma a desviar la verdadera, no solo las normas del lugar donde asistes, te congregas, sino que vienen a hacer un desvío de la fe, a poner la palabra de Dios, a distorsionarla, a usar otro tipo, a veces con palabrerías, querer cambiar lo que la palabra de Dios dice. Amén, Eso amén. principalmente. Y fíjense que la advertencia es tanto, amados hermanos, porque vienen a hurtar, vienen a robar, vienen a matar cualquier intención de que los ministerios crezcan y vienen a destruir todo lo que se ha hecho. Amén. En Juan, ¿qué vas a decir? Sí, solo quería agregar algo que sí lo tengo aquí en mi nota y lo escribí para que no se me pasase, que en este versículo hace una exhortación a mantenernos alerta y proteger la pureza de lo que ya no se habla, de la pureza doctrinal, la pureza de la palabra de Dios, tanto como la pureza espiritual de cada uno de los creyentes. Amén. Fíjense que voy a poner en su pantalla un versículo que yo sé que usted lo conoce mucho y que nosotros se lo dirigimos a un solo personaje. Mire lo que dice, por favor, y el texto de Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Definitivamente yo sé que usted y todos nosotros hemos atribuido ¿cómo se llama? Al diablo este texto, ¿verdad? El diablo no viene sino para matar, para hurtar y destruir. Entonces, pero fíjense que ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo, antes de hablar del versículo, antes de hablar lo que dijo en el versículo 10, hay un contexto en el versículo, y entonces el contexto nos ayuda a descifrar a quién verdaderamente el Señor se estaba refiriendo. Mira lo que dice el versículo 7 para no irnos tan atrás. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron,
ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastor. Y de ahí, pues, el versículo 10, ¿verdad? Luego dice el 10, ¿verdad? El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces dice, el ladrón no viene sino para hurtar. Entonces, vea por favor que el Señor Jesucristo está diciendo, ¿verdad? Que yo soy la puerta y todos los que vinieron antes son salteadores. O sea, Él es el verdadero y todo el que trae una enseñanza diferente a la palabra, a la palabra, así es, no viene del cielo, no viene de Dios. Entonces, amados hermanos, aquí el Señor y también el apóstol, y no solo el apóstol Pablo, sino que también Pedro nos advierte, Santiago nos advierte de gente que va a aparecer, ¿verdad? Y son carismáticos y caen bien. Ese es el peligro, pastor, que muchas veces tratan de agradar con cosas superficiales y alejándose de la palabra de Dios. Pero yo doy gloria a Dios por este versículo y te diría que no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que es el Espíritu Santo siempre revelando, porque yo lo había leído tantas veces y no había podido, de ese punto de vista, como el Señor algunas veces leemos de corrido y no leemos hacia atrás meditando el contexto, pero sí, siempre yo lo había visto desde atribuyéndole, porque dicen, al diablo se le atribuye todo, pero... Entonces, a lo que yo quiero llegar, mis queridos hermanos, es que toda esta gente que viene con enseñanzas diferentes a los que la palabra de Dios sostiene, o dándole un significado diferente al que nuestro Señor Jesucristo le dio, o sus apóstoles en las cartas, amados, sí tiene que ver con el diablo, es un emisario del diablo. No es otra forma de ver las cosas, porque el mismo Pablo dijo que si viene, aunque venga un ángel del cielo y traiga otro evangelio, sea anatema. Es decir, Pablo está declarando una maldición para todas estas personas. O si se saca del contexto también, pastor, porque se usa para otros fines. Sí, definitivamente, pero no podemos hablar de que alguien es un emisario de Satanás cuando él mismo tiene una equivocación de interpretación, ¿verdad? Tampoco es un falso maestro porque ha entendido mal. No, estamos hablando de estas personas que tergiversan la palabra para su propio beneficio, ¿verdad? Que ya es intencional el desviar la palabra, la autenticidad de la palabra de Dios. Así es. Entonces, amados, vean por favor lo importante que es que usted tenga un cimiento doctrinal, que tenga conocimiento de la palabra, que sepa usted, que esté seguro usted qué es lo que cree su iglesia, qué es lo que dice la Biblia, que usted pueda hacer una comparación de las enseñanzas de su pastor con las enseñanzas bíblicas, ¿verdad? E inclusive las enseñanzas de su iglesia en sí no nacen de la cabeza del pastor, nacen de la Biblia. Amén. ¿Verdad? Los cristianos somos cristocéntricos, pero también somos bibliocéntricos. O sea, tanto Cristo es el centro como su palabra es el centro de nuestra vida. Sí, señor. Entonces dice, guardaos de los perros. Recuerden, no haga a un lado el gozo. El gozo nos ayuda a tener la esperanza. Y aunque no sigamos a algún líder que es carismático, que me cae bien, a mí me gusta cómo predica porque me hace sentir bien, pero no es lo que la palabra de Dios dice, huya de ahí, sepárese de esas compañías. Entonces dice, vuelvo con el texto, ¿verdad? Porque dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Ya explicamos que el mal obrero no es que el que tenga incapacidad, no, es que tiene un mal corazón, tiene malas intenciones. Y luego dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Si bien es cierto, podemos agarrar ¿cómo se llama? Un significado metafórico y dice que las personas que mutilan el cuerpo de Cristo, la iglesia, la dividen, etcétera, ahí están incluidos. Esos de por sí están incluidos. Pero aquí se refiere principalmente a aquellas personas, a aquellos judíos que se habían acercado a la iglesia de Filipo, a la iglesia de Éfeso y a otras iglesias que estaban tratando de que los cristianos judaizaran, es decir, se hicieran primero judíos, participaran de la circuncisión para poder desarrollarse como cristianos en el evangelio.
Y entonces Pablo siempre tuvo una lucha constante, una lucha sin cuartel contra eso. Una vez a Pedro, el mismo apóstol Pedro, cuando estaba con los cristianos y aparecieron creyentes de Jerusalén, entonces antes de que aparecieran los creyentes de Jerusalén, Pablo comía con todos, con judíos, con gentiles, no había problema. Pero cuando vinieron los judíos, entonces Pablo se apartó de los gentiles. Y entonces Pablo lo vio y Pablo se molestó tanto y le dijo, si tú siendo judío no cumples la ley, ¿cómo? Y entonces viene Pablo y le llama la atención porque le dijo que era algo que se debía de decir, ¿verdad? Entonces, y le llamó la atención a Pedro para que mantuviera su fe, mantuviera la fe cristiana Amén. delante de judíos o de quien sea. Entonces, cuando Pablo dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo, se está específicamente refiriendo a los judíos que querían que la iglesia de Filipo se circuncidara. De hecho, yo creo que los 3 adjetivos calificativos, Pablo se los está tirando a ellos, pero ahí cabe un montón de gente. ¿Y por qué le digo que se refería a estos mutiladores del cuerpo, a los que buscan la circuncisión? ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice lo siguiente. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén, amén. Mire, lo pongo en su pantalla de nuevo y lo volvemos a leer. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjense que el pueblo judío, el pueblo de Israel en toda su historia, ellos consideraban su salvación como nacionalista. O sea, yo soy salvo, yo estoy en la gracia del Señor por el hecho de ser descendiente de Abraham. Y el mismo Pablo nos aclara que no son todos, que todos los que vienen de los lomos de Abraham, no todos son judíos, no todos son israelitas, no todos son creyentes, sino que los son a través de la fe. Y entonces, cuando Cristo murió, él hizo lo que la circuncisión representaba. ¿Por qué? Porque la circuncisión lo que hacía era cortar el prepucio del órgano masculino, cortando ahí de donde sale la semilla de la reproducción, ahí cortaba, donde se acumula lo malo, ahí se cortaba para que fuese, no se acumulara las cosas malas. De hecho, dicen que es más higiénico, ¿verdad? Para algunos. Para los hombres. Así es, para los hombres, por supuesto. Entonces, esa era una simbología de que el corazón no debe acumular cosas malas. Pero Amén. Cuando Cristo murió por nosotros, Él nos redimió de la ley. Él arrancó el corazón malo, nos hizo nuevas criaturas y ahora nosotros en Cristo estamos ya circuncidados en la fe. Por eso es que dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión. Y define lo que ahora para el cristiano debe ser la circuncisión. Ya no tiene que ver con nada carnal, con nada físico, sino que Pablo dice, y aquí define, lo vuelvo a poner en su pantalla porque allí Pablo nos está ayudando a definir la circuncisión espiritual. Amén. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nos está ahí prácticamente nos da la identidad, pastor, espiritual de cada uno de los creyentes, los que servimos, los que nos gloriamos en Jesucristo. El circuncidado tiene que ser el corazón, el que tiene que llevar la transformación en Cristo. Amén. Porque un corazón transformado es el que está gozoso, el que siempre es alegre y el que se goza el ir a servir a los demás. Porque muchos dicen el servicio es sacrificial. Y así es. Es sacrificial y no todos algunas veces lo reciben de buena manera. Algunos, tú tienes el llamado y otros quieren tu llamado y tú quieres servirle conforme a la voluntad de Dios, pero otro quiere que le sirvas
conforme ellos desean o conforme su voluntad. Y entonces, cuando hay una transformación, una circuncisión del corazón, ya nosotros, sin importar cómo reciban ese servicio, nosotros le servimos a los hermanos, a los demás, siempre alegres, gozosos y con aquella esperanza viva que es Cristo quien va a recompensar, no los demás. Así es, entonces le servimos a los A hombres, los hombres. ¿verdad? Sabiendo que nuestro servicio es para con Dios. Por eso es que Amén. dice, lo que en espíritu, desde el fondo de nuestro corazón, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Es decir, que yo le sirvo a Dios, pero porque en el pueblo de Israel habían judíos que le servían a Dios, pero nosotros le servimos a Dios, pero no nos gloriamos en Cristo En Jesús. Cristo, ajá. Estamos Amén. unidos a Cristo, todo a través de Cristo. No Y- esperamos vanagloria de hombre o que el hombre nos Amén. reconozca o Sino aplausos. que nuestra gloria va a ser lo que un día Cristo haga en nosotros, ¿verdad? Amén. Y por eso se conoce como la glorificación del creyente. Y entonces dice al final, el versículo 3 dice al final, no teniendo confianza en la En carne. la carne. Y en cambio, todos estos que mutilaban el cuerpo confiaban en su circuncisión, en su llamada pueblo de Israel, porque inclusive ellos se llamaban, nosotros somos la circuncisión, y llamaban al impío, le llamaban incircunciso. Entonces, pero nosotros ya no somos incircuncisos, aunque físicamente lo seamos, pero espiritualmente ya no. Y entonces no confiamos en la carne, sino que confiamos en lo que Dios haga con nosotros. Ha hecho con nosotros en nuestro interior, podría ser, ¿verdad? Claro pastor? que sí. Y ya no, la circuncisión viene a ser como algo externo, que ya no es algo externo. es algo ¿sí? Claro, es una práctica y es que externa. fíjense que la circuncisión Dios se la dio a Abraham como una señal, ¿verdad? No como, perdón, como salvación, sino que como una señal. Y ¿verdad? también estaban en el desierto y era una práctica sanitaria, pienso yo, Así como es. tanto protegerse el hombre como proteger a la mujer. Y recuerde que una señal no es ella lo importante en sí mismo, sino que a lo que apunta, ¿verdad? Y entonces lo que apuntaba la circuncisión es que Israel era un pueblo santo que amaba a Dios. Ahora nosotros somos un pueblo santo a través de Jesucristo y servimos a Dios de corazón y no confiamos en la carne. Y fíjense que Pablo, como también era judío, Pablo también tenía muchos logros en la carne. Amén. Y el versículo 4 solo lo vamos a leer, ¿verdad? Pero con ese vamos a arrancar el próximo miércoles, porque Pablo comienza a dar digamos, su currículum vitae, su hoja de vida, ¿verdad? Sí. De quién ha sido él. Y dice, ajá. No, la importancia que tenemos que prepararnos, como se nos ha dicho siempre, el hombre entre más se prepara, más lo usa. Todos dicen, no, el Señor me va a usar como yo sea. Es correcto, pero aún con todo y su preparación delante del Señor, usted lo pone a sus pies y sabe que lo único que vale es lo que Dios haga en nosotros. Entonces, mire lo que dice el versículo 4. Solo lo vamos a leer, no lo vamos a explicar, lo vamos a dejar como preludio del próximo estudio. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y porque eso es lo que vamos a tocar en el próximo estudio, de qué es lo que Pablo dejó a un lado, qué es lo que Pablo era, ¿verdad? Y lo vamos a comparar con lo que a nosotros nos debería tocar dejar, porque algunos están tan agarrados de su pasado y no han sido capaces de hacerlo a un lado, no porque no importe, sino que eso va a importar y eso Dios lo va a honrar en su tiempo, pero nos humillamos delante de Dios. Y todo esto, amados hermanos, lo podemos hacer con el gozo que nos dan las promesas que Dios ha hecho a nosotros y el hecho del amor de Dios y el saber que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y que todo lo demás que venga es añadidura a nuestra vida. Y que nuestra relación espiritual siempre podemos mostrarla por medio del servicio
genuino, ese servicio con amor, ese servicio con gozo, ese servicio a los demás, para que nosotros podamos encontrar y recibir esa gloria de Cristo y podernos, como tú dices, gozarnos espiritualmente en las alabanzas, en adoración, en exaltación de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Llegamos hasta aquí en el estudio de este día, pero siempre nos gozamos en saber que Dios siempre tiene muchísimo más. Si ponemos un poquito de atención, le damos importancia a lo que Dios nos va enseñando, le aseguro que nuestra vida definitivamente va a ir creciendo y como dice la Escritura, que Jesús nos lleva de gloria, en gloria. Amén. Gloria Vamos al a Señor. orar. Al final vamos a hacer una oración para todos aquellos que quieran entregarle su corazón al Señor y que su vida cambie a partir de hoy. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta noche, Señor, por tu palabra, porque nos recuerdas, Dios, que así como hay mucha gente de la cual nosotros tenemos que tomar ejemplo, hay muchísima gente también de la cual nosotros tenemos que cuidar. Sí, Señor. Ayúdanos, Dios, bendícenos, Padre Celestial, y permite, Dios, que cada uno de nosotros en ese amor y confianza que tiene en ti pueda tomar gozo y alegría, pero también pueda cuidar su corazón cada vez más. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tu infinita misericordia siempre, siempre está con nosotros. Bendice las personas que se conectaron o que se van a conectar y que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene de gozo, de alegría y de confianza para poder enfrentar todo lo que tú has designado que pase en nuestra vida. Gracias, Dios. Oro por las personas que están enfermas. Sí, Oro por el Señor. hermano Elius Arceño. Padre Celestial, Tu mano tú sanadora. conoces su padecimiento, Dios. Oramos por su vida. Restablécelo, Dios. Que eso sea lo más pronto posible y que él se recupere por completo. Oramos, Señor, también por la familia del hermano Daniel. Señor, bendícelos y sánalos Sí, a todos, Padre. Padre Celestial, y a todos cuantos puedan estar enfermos, Dios. Tú los conoces bien, tu mano Padre. Yo los sanadora, pongo en tus Señor. benditas manos, Señor. Gracias. Que tu Santo Espíritu sea fiel, que lleve una fiel sanidad en los corazones de mis hermanos para que ellos tengan que contar a sus hijos, su familia y a todas las personas que les conozcan. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Una vez Gloria más, al mi querido Señor. hermano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche, siempre con el desarrollo del estudio bíblico a la carta a los Filipenses. No podemos despedirnos sin antes decirle: Que el Señor le bendiga grandemente y recuerde Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que descansen. muy buenas noches, mis queridos hermanos, y que el Señor les bendiga. Si usted no ha recibido a Cristo, esto es para usted. Amén. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar, para cuando yo muera, pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding